Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Hola, muy buenos días a todos y todas mis amigos y seguidores de ABC Latino. Estamos aquí nuevamente en ABC Latino, la revista al aire, con el especial que estamos haciendo acerca de COVID-19. Los saludo aquí como siempre, Mafi Malaver, desde mi casa en iPhone. Y aquí con nosotros a través de esta conversación tenemos... Hola a todas y todos, yo soy Enrique Roblonsky y esto es ABC Latino, la revista al aire, que se transmite en Dutchess County, en el Hudson Valley del estado de Nueva York, a través de WBKR 91.3 FM Radio, a través de la Super Latina FM Radio y a través de las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network a toda la comunidad latina. Y tenemos invitados con nosotros, ¿verdad, Mafi? Así es, tenemos aquí en nuestra mesa virtual de trabajo a Juan Carlos Pocho Salcedo, como siempre, nuestro reportero internacional, quien va a estar comentando más adelante un poco sobre lo que está sucediendo en este momento en Latinoamérica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar con todos ustedes. Un saludo a toda nuestra audiencia latinoamericana y a aquellos que están interesados en asuntos hispanos. Gracias, Pocho. Bueno, y también tenemos con nosotros hoy a nuestra invitada especial, Magda Toro. Ella es bacterióloga aquí en el Hudson Valley, trabaja en el Stanislaus Cornwell Hospital en Newark, quien va a estar hablando también aquí en este programa especial sobre diferentes temas de coronavirus. Específicamente vamos a hablar sobre las muestras y los tipos de exámenes que se hacen para detectar el virus. Magda, ¿cómo estás? Hola Mafi, hola a todos, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, y vamos a empezar nuestro programa, como siempre, con la reflexión, la editorial de mi compañero Enrique Robles. Y adelante. Muy bien, muchas gracias Mafi. Y la editorial del día de hoy se llama La bola de cristal, tal cual, la bola de cristal. Aunque aún seguimos sumergidos, sin un final certero, en esta pandemia mundial que nos ha envuelto en el miedo a la muerte y la inseguridad social, política y económica, ya es posible avisorar algunas de las consecuencias a corto y largo plazo. Sin ser adivino, aquí les dejo hoy algunas de mis observaciones en la bola de cristal. Y acá vamos con la primera. Un dato muy evidente es que frente a una emergencia global, la globalización económica no ofrece respuestas adecuadas. No hay estrategias comunes. Cada país es una isla. Europa tendrá una moneda común, pero cada país implementa respuestas disímiles frente a la pandemia. Latinoamérica no es excepción. El desmantelamiento de organizaciones solidarias y fuertes, como en su momento lo pudo llegar a ser la UNASUR, que en su efímera vida de menos de 5 años llevó a los países latinoamericanos a proponer políticas económicas y sociales de solidaridad entre los pueblos, han dejado una secuela de acciones dispares y encontradas entre los países. A corto y mediano plazo, Estados Unidos, de la mano de un presidente al que el mundo ya no respeta y solo sigue por su todavía poderío económico, continúa perdiendo su hegemonía en el mundo. Mientras China acrecienta la suya, sobre todo hoy en día, con su ayuda humanitaria y de insumos médicos a los países en desarrollo del mundo. Y en las sombras
se halla la Gran Osa, el hasta ahora aliado silencioso de China, la Rusia de Putin, que juega con la hegemonía mundial con las cartas pegadas al pecho. Y de acuerdo al Banco Mundial, en 2018, entre los 10 países con mayor desigualdad en el mundo, 8 se encuentran en Latinoamérica. Países con mayor desigualdad, lo que no quiere decir países con la mayor pobreza, porque son dos mediciones distintas. Pero de los 10 países con mayor desigualdad en el mundo, 8 se encuentran en Latinoamérica: Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica y México. Esta desigualdad social y económica ha puesto de manifiesto la falta de políticas de salud adecuadas a las circunstancias de la pandemia actual. Y lo más grave es que al término de la pandemia, la crisis económica de los sectores más vulnerables se seguirá cobrando vidas y provocará graves disturbios sociales, promovidos esta vez por el hambre. La desinformación reina el mundo de los medios, que, con muy escasas opciones, responden a intereses económicos y no a los intereses de los pueblos a los que informan. El resultado actual y venidero es que más y más gente deja de confiar en lo que los medios y los políticos les dicen, y crecerán aún más las especulaciones conspirativas de todo tipo. La verdad, si es que existe, será como encontrar una aguja en un pajar, y cada uno de nosotros la deberá buscar por su cuenta. Frente a todo esto, la polarización mundial se acentuará entre los que usufructúan de la inconsciencia colectiva y aquellos que despiertan a una nueva conciencia de inclusión y respeto mutuo por la vida en este planeta, flora, fauna y humanidad. Los cataclismos climáticos, los conflictos sociales, las guerras y las miserias continuarán y se acentuarán, así como el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, hasta que la transición de ciclos y conciencias se complete. Y en mi modesta opinión, esta transición no se mide en meses o años, pero que estamos en esta transición a otra etapa de la vida sobre el planeta, creo que ya no hay duda. Y lo último que veo hoy en la bola de cristal es que los falsos profetas proliferarán en el mundo, pero también la solidaridad humana se acrecentará de la mano de seres nuevos que guían con sus vidas silenciosas de ofrenda a la humanidad. Están a nuestro alrededor. Solo necesitamos abrir los ojos del corazón y ver. Si escogimos ser parte de lo nuevo en un mundo ya viejo, los reconoceremos, nos reconoceremos. Gracias a todas y todos por seguirnos. Muchas gracias, Rob, por tu reflexión. Como siempre, nos invitas a pensar un poco más y un poco diferente también sobre la situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, y con esta reflexión le vamos a dar paso a nuestro primer segmento del día de hoy. Vamos a hablar de Latinoamérica. ¿Cuál es la situación en nuestros países de origen con este tema actual del coronavirus? Para eso tenemos a nuestro invitado, Juan Carlos Pocho Salcedo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, muy buenas tardes nuevamente, o buenos días, perdón. Realmente la situación en Latinoamérica, a mi criterio, es lleno de sorpresas. Tal vez como el bolsillo de un escolar de tercer grado, puede encontrar uno de todo.
desde países como Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro es uno de los más grandes negadores del peligro del COVID-19. Realmente está en una lucha tenaz contra sus gobernadores. No hace mucho despidió a su ministro de Salud, Mandetta, que abogaba en repetidas ocasiones por un enfoque basado en ciencia antes que en negación. Y digamos, no obstante la cantidad ya alarmante de contagios, además más de 50,000 casos ya reportados y más de 3,600 personas fallecidas, sigue esa contienda. Brasil en una marcha casi imparable hacia una presunta normalidad de trabajo y, bueno, una situación bastante dura en Brasil. No sé, Roberto, cómo miran allá a Brasil. Tú estás en Argentina, un país vecino. Pues mira que Brasil no es el foco de atención aquí en Argentina. Se ha dejado ya de lado de comentar y hablar sobre Brasil, porque obviamente Brasil está en una senda distinta, muy distinta a de la recomendada tanto por la Organización Mundial de la Salud como la del sentido común, y con una falta de respeto a lo que es la vida humana. Es lo que se pone de manifiesto en las palabras de su presidente Jair Bolsonaro, prácticamente el doble o el otro yo de Donald Trump en los Estados Unidos. Bueno, tú hablabas en tu editorial sobre los cambios que se están dando. Sorprendentemente, uno de los cambios, digamos, al meollo, al centro mismo de los sistemas políticos y económicos, por lo menos están siendo discutidos en un país que nunca habíamos pensado podía estar a la vanguardia de ello, y esto es Paraguay, con muy pocos casos, menos de 230 casos y solamente 9 personas fallecidas. Este país de 7 millones de habitantes ha entrado a una discusión casi para sorpresa de todos sobre los cambios que deberían efectuarse en el país de fondo para cerrar esa brecha entre los que tienen posibilidades económicas, acceso a la salud, a los que tienen acceso a educación y la gran mayoría que no la tiene. Así que increíblemente esa es la discusión que a la mano de la crisis de la pandemia de coronavirus es el foco ahora en Paraguay. Bienvenido sea si eso ha sido, si esta situación ha sido lo que ha provocado ese tipo de discusión. Y muy cerca de allá también hablamos de Bolivia. Según la información de Google, este es uno de los países con la mayor adherencia a la cuarentena, en un porcentaje del 94%. Sin embargo, existen grupos, regiones que no han acatado. Se ha terminado, utilizan un término allá que se llama encapsulando a esas ciudades, a esas regiones en las cuales prácticamente nadie puede entrar y nadie puede salir, lo cual los ha puesto en una situación bastante dura, pero de esa manera se ha limitado el crecimiento de los contagios y también tiene un índice bastante bajo. Mucha discusión en Latinoamérica, no solamente en estos países, como he mencionado, acerca de cuán práctico y cuán sostenible es mantener estas cuarentenas. Yo me imagino que la discusión que la tenemos acá en Estados Unidos y que la tenemos a lo largo de Latinoamérica, pero ¿por qué no nos cuentas sobre otros países por allá, Roberto?
Sí, pasemos primero con Mafi. Cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Bueno, pues así como Pocho decía, es como todos los países están viendo cuánto tiempo se va a durar esta cuarentena, ¿no? Y bueno, Colombia no es la excepción porque eso trae muchas consecuencias, no solo para la gente que está encerrada, sino también consecuencias económicas. Y en este momento el país está como en esta disparidad de nos están alargando la cuarentena, ¿cómo vamos a enfrentar? Aparte que el país está también pasando por un momento en el que hay mucha desacuerdo político con respecto al presidente que está en este momento, Iván Duque. Se ha presentado como uno de los presidentes menos populares en la historia del país. Entonces todo el mundo estaba a la expectativa de cómo va a manejar el presidente de Colombia esta actividad. Han habido muchos enfrentamientos entre lo que es el presidente de la nación, Iván Duque, y Clara López, que es la alcaldesa de la capital, de Bogotá, en la manera en cómo están manejando estas medidas de cuarentena. Se han enfrentado bien fuerte porque una persona, la alcaldesa de Bogotá, está pidiendo el cierre total y el presidente Iván Duque está viendo cómo mediar esto para que no afecte en otras medidas también al país. Entonces la cuarentena empezó el 17 de marzo e iba hasta el 11 de abril. Estamos hoy 24 de abril y la extendieron hasta mayo 11. Entonces, hay un cierto nivel de desespero dentro de la comunidad en Colombia, porque es poner en esa balanza de la salud y la economía. Además, Colombia es un país que está basado mucho en la economía, su economía está basada mucho en el petróleo, como en este momento vemos el decaimiento del petróleo. Entonces hay muchos desacuerdos, hay muchos conflictos, se está creando muchos problemas sociales también. Las personas creo que también esto ha mostrado mucho la creatividad del colombiano y entonces están inventando muchas formas para mostrar el tipo de ayuda que se necesita, ¿no? Entonces se ha creado un tipo de cuarentena por género, entonces le llaman el pico y género, y es que las mujeres pueden salir en los días pares y los hombres en los días impares. Y esto aplica en la ciudad de Bogotá. Y ha creado mucha controversia dentro de las personas y abre también muchas sensibilidades, ¿no? De por qué las mujeres un día y los hombres otro día. Pero creo que esta es una medida que va acorde al país. En las otras ciudades lo que están haciendo es el pico y cédula. La cédula en Colombia es el documento de identificación. Entonces se va como que el último número de su identificación es el día de la semana en la que pueden salir. Entonces están creando todo este tipo de medidas para que los colombianos entiendan cómo se debe vivir esta cuarentena, que al mismo tiempo, desde mi perspectiva personal, creo que abre también mucha controversia. Entonces vemos que el país se está desuniendo un poco en ese sentido y ha traspasado un poco más a qué vamos a hacer con el virus y esto ha abierto otras problemáticas en el país, que creo que es también un reflejo en toda Latinoamérica, cómo este tema que era de salud pública está abriendo muchas cosas que van avaladas en la parte social de cada país. Así es, Mafi, muchas gracias. Y tú tienes razón porque la salud pública realmente en este momento en todo el mundo, pero sobre todo aquí en Latinoamérica, que es lo que a nosotros nos interesa más, está revelando las graves fallas sociales que tienen muchos de nuestros países. Colombia, ¿cuál es la población actual de Colombia? Mafi, ¿tú la recuerdas? Estamos alrededor de 46 millones de habitantes. Perfecto, son 46 millones de habitantes, prácticamente lo mismo que Argentina. Argentina está a 45 millones de habitantes. Colombia en este momento tiene 4.561 casos confirmados, 927 personas recuperadas y 215 muertes lamentablemente. Y lo que tanto Mafi como Pocho han estado mencionando es la disparidad de respuestas y los idas y vueltas dentro de los mismos países. Y yo quisiera mencionar dos países
que también están enfrentando estas mismas situaciones. Uno de ellos es Chile. Chile tiene una población de 19 millones y tiene 11.812 casos confirmados y muertes 168. Chile es otro país en donde el presidente al comienzo de la pandemia, cuando ya se declaró la pandemia, actuó en forma imprecisa sin saber si ir a una cuarentena, si no ir a una cuarentena, si favorecer a la salud o si favorecer a la actividad económica. Y eso le ha costado muchísimo. Algo que muestra también en Chile es que aquellos que seguían las cifras, el número de cifras actuales de personas recuperadas es de 5.804. Hace 2 semanas atrás, el número de personas recuperadas era prácticamente el mismo que el número de casos confirmados en Chile. Cuando los investigadores internacionales empezaron a ahondar cómo podía ser esto posible, descubrieron que hasta ese momento Chile lo que estaba haciendo era que los casos confirmados de coronavirus también se los incluía en los casos de personas recuperadas, pues decían que alguien que ya había tenido o estaba teniendo el coronavirus se iba o a morir o a recuperar, y si se recuperaba, era un caso recuperado. Entonces, hace 2 semanas atrás, Chile presentaba números muy parejos entre los casos recuperados y los casos activos. Ese número se doblegó en tan solo pocos días, y ahora Chile tiene 11.812 casos confirmados. Otro dato proporcionado por entidades de salud pública en Chile, entidades privadas, es en cuanto a cómo se reporta los casos de coronavirus, y indica que llama la atención, y estoy leyendo lo que dice una institución Salud con Lupa de investigadores chilenos, llama la atención que en el reporte oficial se señala que el 9% de los diagnosticados presentaron fiebre, mientras que en todos los reportes anteriores el porcentaje variaba entre el 48 y el 57%. Hay mucha discrepancia en Chile y en los datos que se están presentando desde Chile. En Uruguay la situación es un poco más distinta. Uruguay tiene 4 millones de habitantes con 557 casos confirmados, solamente y desgraciadamente 12 muertes y 354 personas recuperadas. Ahora también en Uruguay hay quejas de parte de grupos sociales porque entienden que es contradictorio, por un lado, que el gobierno llame a quedarse en casa y simultáneamente el gobierno autoriza la incorporación al trabajo en la construcción e incluso incita a iniciar las clases en las escuelas. Entonces también vemos este conflicto entre lo que es la salud y la economía, algo que la mayoría de los países se están debatiendo con ese conflicto. Y paso ahora a la Argentina. La Argentina, entre Chile y Uruguay, la Argentina con 45 millones de habitantes, tiene 3.423 casos confirmados, 833 personas recuperadas y trágicamente 166 muertes. Ahora, en Argentina, un dato curioso y para que lo comentemos, es que desde el comienzo el gobierno argentino, que fue electo hace unos pocos meses, que asumió su cargo y se le vino la pandemia encima.
pero el gobierno adoptó desde un primer momento que la salud iba a ser la prioridad. Y en base a eso, desde el primer momento, empezó a tomar políticas sociales, médicas y económicas, apuntalando a mantener la sociedad y a preservar la salud. Durante las primeras semanas de la pandemia, esas primeras semanas, había un doble de casos infectados, se presentaba cada 4 días en Argentina. Argentina declaró una cuarentena total que fue asombrosamente respetada en casi el 90% por toda la población. Y al día de hoy, que seguimos en cuarentena, los casos se duplican en 14 días, con lo cual la curva, esa curva tan pronunciada que se ve en la mayoría de los países del mundo, en Argentina la curva ha sido muy achatada hasta el momento. Se estima que el mes de junio será el mes clave, pero hasta ahora no ha habido picos y se ha pasado de duplicar los casos en 4 días a duplicarlos en 14 días al presente. Al mismo tiempo, el gobierno ha estado tomando acciones para solventar la crisis económica que se va a venir y que ya se viene. Y ha pasado a una serie de leyes muy importantes, sobre todo, voy a mencionar solamente algunas, que van de la mano con todos los avances que se han venido haciendo en salud. Cabe destacar que en materia de salud, por ejemplo, en tan solo un mes se ha llevado la cantidad de camas de terapia intensiva en el país, se incrementaron en un 30%. Se pasaron de 8.000 a casi 10.500 camas de cuidados intensivos y se han repartido a través de todo el país, en todos los hospitales, cientos y cientos de respiradores a todas las provincias. Pero en materia económica se ha pasado leyes para que el Estado aporte a los negocios y a las empresas que no pueden tener actividad y que no pueden afrontar los pagos a sus trabajadores. El Estado se hace cargo de la mitad de los salarios de los trabajadores para cubrir la brecha que se le presenta a los empresarios y a las pequeñas empresas. Al mismo tiempo, les está otorgando a las pequeñas empresas préstamos a interés cero a devolver en varios años. Al mismo tiempo, a los sectores más vulnerables de la población, aquellos que trabajan de día en día, están recibiendo lo que sería un salario adicional por parte del Estado para las familias. Con solo inscribirse, presentar su situación económica, sus documentos de identidad, y están recibiendo esa asistencia para que las familias puedan quedarse en la casa. Y han encarado una serie de otras medidas sociales y económicas, apuntando siempre a preservar la vida humana. Y con esto quisiera pasar al otro país grande e importante de Latinoamérica, Pocho, que es México. México es un caso muy particular dentro de esta pandemia. Bueno, sí, México dio una curva en U, a mi parecer, porque comenzó al estilo Bolsonaro, pero desde el otro lado de la ecuación, y terminó poniendo el freno y insistiendo en una cuarentena bastante dura. A mí lo que me ha llamado la atención estas últimas semanas o días, perdón, sobre México, así han sido los reportes del acoso que están sufriendo los
miembros de los equipos médicos, enfermeras y todos los que están camilleros y todo el mundo que está envuelto en esta situación, al extremo que el presidente ha hablado con dureza sobre esta situación. No conozco exactamente por qué, pero me llamó la atención, ya que en la mayor parte de los países, pequeños, grandes, digamos, se ha visto al personal médico como el equipo de vanguardia y de mayor sacrificio en esta crisis, en esta pandemia. Yo creo que México va a tener si acatan la cuarentena, en los primeros días las playas de Acapulco se llenaron tanto como las playas de Miami en los últimos días acá, pero la gente tomó conciencia, me parece, rápidamente, y también una serie de medidas de tipo económico de apoyo a las empresas y a las personas individuales han permitido que la cuarentena tenga un éxito hasta este momento. Por lo menos ese es mi punto de vista. ¿Tú qué podrías agregar, Roberto? Mira, tú sabes que México, en cierto modo, es un país adoptado a mío. Yo he pasado muchísimos meses recorriendo México de norte a sur, de este a oeste, y por supuesto sigo en comunicación con mucha gente de ahí. Algo que me ha llamado mucho la atención y que la pandemia ha revelado es la falta de una protección social a las clases más vulnerables. Recordemos que México es uno de esos 8 países latinoamericanos con mayor desigualdad, pero no es tan solo la desigualdad, es que la sociedad no está preparada para crisis económicas y la mayoría de la gran población vive día a día, sea población de clase baja, sea población de clase media, viven al día. Y lo que se está notando en muchas regiones, sobre todo las más azotadas, que tienen que dedicarse a la cuarentena, como por ejemplo la zona del Yucatán, la famosa zona turística de la Riviera Maya, que es una de las zonas más afectadas de México, y ya se está notando cómo la falta de trabajo está haciendo que cambie la modalidad de las personas. La gente se queda en cuarentena hoy en día, según me contaban, más por miedo de salir a la calle a que le roben y por proteger sus propiedades, a por cumplir con la cuarentena, porque no hay una malla social para contener lo social. Lo que sí ha surgido en México es muchos grupos humanitarios de la gente, de los residentes. Yo conozco médicos que, aparte de ser médicos y estar ahí en la primera línea de lucha contra la enfermedad, contra la pandemia, también han comenzado lugares y centros de distribución de comida, coordinan en sus respectivos barrios, en sus localidades, cocinas populares donde la gente puede ir, pero esto está hecho por gente, por vecinos. La presencia del Estado no está, el Estado está desaparecido. Y a esto se le suma que apenas se declaró la pandemia, un 80% de los grandes hoteles turísticos de la Riviera Maya, que son los que proveen de empleo a la mayor parte de la población, cerraron sus puertas y despidieron a miles y miles de sus trabajadores. Entonces son estas contradicciones que se van presentando en toda Latinoamérica que me hacen alarmar, con decirte sinceramente, porque esto no se resuelve cuando la pandemia pase. Va a quedar una secuela muy, muy grave para nuestros países latinoamericanos. Bueno, hay varias cosas que también hay que pensar en este momento, y es que esto es algo que está pasando en este momento y nadie estaba preparado. Creo que ningún país estaba listo o estaba esperando que algo así pasara.
Y en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, creo que algo que está afectando este problema es también el tema de la corrupción, ¿no? Me voy a hacer ejemplos concretos en Colombia y tú estabas dando datos, Rob, al principio de todo el tipo de ayudas que se están creando en los diferentes países. Y es que la realidad es que los países tienen estas reservas para una crisis como la que estamos viviendo, para empezar a apoyar a las clases que lo necesitan. Pero el problema que tenemos es la corrupción. En países como Colombia específicamente, han creado 1000 formas de ayuda para la población que lo necesita. De hecho, este fin de semana hicieron una teletón, como llaman en Colombia, y recaudaron mucho más del dinero del que ellos estaban esperando. Recaudaron 52.000 millones de pesos, que eso es una cantidad exagerada de dinero a lo que ellos estaban planeando. La ayuda está y la gente está unida para ayudar. El problema es qué pasa con esos fondos cuando empiezan a ser distribuidos. Es esa desigualdad en la que no sabemos qué está pasando. Están pasando mercados para las personas que están necesitando alimentos en este momento, pero pasan facturas de una lata de atún que cuesta, no sé, 5.000 pesos colombianos y la están pasando por 20.000 pesos colombianos. Es ese tipo de actividades lo que están creando esa desigualdad y toda esta problemática social en los países latinoamericanos. Las cifras que están saliendo diariamente, tú puedes entrar a internet y buscar cuáles son las cifras, como tú las estabas nombrando, Rob, de cuáles son los contagiados, cuáles son los que se han recuperado y cuáles son las muertes. Pero la realidad es la que no podemos saber exactamente porque cada país presenta las cifras de manera diferente. Algunas personas cuentan los que van al hospital, no se saben los que están en sus casas. Como tú decías, hay otros que reportan los recuperados de cierta manera y otros de otra forma. Hay personas que mueren y no saben que es por el coronavirus o no. Hay mucha disparidad en cuando se presentan los datos. Entonces, el momento de hacer una ayuda también es como depende de qué, cuál es el país que más lo necesita, cuál es la zona que más lo necesita. Es bien complicado porque estamos en un momento en el que una crisis de salud pública está, como lo viste tú, Rob, está abriendo todos estos problemas sociales y todo este dilema de en dónde está el apoyo, en la parte económica o en la parte de salud. Y está creando también dentro de las sociedades esa discriminación. En Colombia, por ejemplo, el fin de semana salió otra noticia sobre grupos de personas que están en contra de los médicos. Suena un poquito ilógico, ¿no? Porque decimos los médicos son los que están en la primera línea de lucha, están ahí al frente y son los que necesitamos, ¿no? Pero están recibiendo amenazas porque dicen, ustedes son los que van al hospital y vienen a traer el virus a determinadas zonas de la ciudad. Ahí es donde uno dice qué está pasando con esta sociedad. Y creo que con esto, Pocho, no sé si tú quieres agregar algo. Vamos a ir terminando este segmento de Latinoamérica, pero te doy a ti, Pocho, la última palabra en este análisis rápido de Latinoamérica. Bueno, yo pienso, gracias a Roberto, que todos los temas que conocemos de Latinoamérica, hablabas tú sobre la desigualdad, Mafi comparte sobre el tema de corrupción, no hemos tocado el tema de la violencia familiar, etcétera. Todos los temas que están ahí han aflorado, han salido y están empezando a ser decantados. Esperamos que no sean solamente para trastornarnos, sino para que veamos las soluciones, porque esas se van a mantener ahí si no las atacamos, si no trabajamos directamente en ellas. Es una situación compleja, Roberto, y bueno, apenas hemos tocado todos la superficie de este tema tan amplio allá en Latinoamérica. Así es, y lo cierto es que realmente yo creo que estamos frente a un antes y un después. Esta pandemia mundial va a marcar en los distintos pueblos a través de todo el mundo un antes y un después en cómo sigue la sociedad luego de la pandemia, pero va a haber unos replanteos muy, muy serios y si los gobernantes no lo hacen ellos, los pueblos lo harán, porque se están poniendo, tal como tú y Mafi lo están demostrando, están hablando de esto, hay deficiencias muy serias y muy de fondo. Pero eso será la conversación para otro día.
Y seguimos en este programa de hoy. Recuerden que pueden seguirnos todas las semanas en las redes sociales y pueden encontrar toda la información sobre el coronavirus, cómo afecta a nuestra comunidad latina en el condado de Dutchess y en el Hudson Valley de Nueva York en nuestra página de internet www.abclatino.net. Diríjanse a la sección de salud. Y hablando de salud, Mafi, vamos con nuestra invitada del día de hoy. Por favor, ¿por qué nos cuentas quién es? Bueno, estamos con Magda Toro. Ella es colombiana y trabaja en el hospital de St. Luke's Cornwall en Newark, aquí en la zona del Hudson Valley. Es bacterióloga y ha estado, como hemos estado nombrando antes, viviendo desde muy cerca, desde el hospital, lo que está pasando en este momento. Tan cerca que, infortunadamente, dio positivo con su test de coronavirus y está acá para contarnos. Primero, el tema de cuáles son los tipos de pruebas y cómo son. Hay dos tipos de pruebas y nos va a contar un poco de qué se trata, cómo detectan el coronavirus y lo que está haciendo en el hospital de Newark para estas pruebas y también un poco de su historia personal como paciente, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero este video producido por 24 horas de Perú, donde nos dice cómo se procesan las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 y luego vamos con Magda, que nos va a hablar un poquito más sobre esto. A continuación conoceremos cómo se procesan en un laboratorio las pruebas rápidas y moleculares para detectar el COVID-19. La lucha contra el coronavirus es también una lucha contra el tiempo, y los profesionales que analizan las muestras de los pacientes lo saben muy bien. Por ello, las pruebas rápidas son de gran importancia para realizar una mayor cantidad de descartes al día, y hoy conocerá cómo funcionan y en dónde se procesan. En este momento vamos a ingresar a un laboratorio de nivel 2, donde todas las medidas de bioseguridad están altamente supervisadas, y es aquí, en este ambiente, donde se analizan las muestras de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares para detectar el COVID-19. En este laboratorio no hay posibilidad de contagio, pues en el caso de pruebas moleculares realizadas a través del hisopado, se procesan previamente en un laboratorio de nivel 3 de acceso restringido. En el caso de las pruebas rápidas, se requiere de esta cabina de bioseguridad donde se obtienen los resultados en minutos. Esta cabina de bioseguridad nos sirve a nosotros para proveer seguridad tanto a la persona que opera como a las muestras que se trabajan dentro, ¿no? Es un ambiente bastante seguro en donde nosotros podemos hacer algunos de los procedimientos más riesgosos. Tenemos aquí el lugar en donde se van a colocar las muestras, ¿no? Aquí es donde se coloca la gota de sangre y luego vamos a ver que esto va a subir un poco su nivel y luego aquí es la región en donde aparecen los resultados. ¿Cuál es el indicativo principal que nos hace conocer de que estaría dando un resultado positivo? En este caso sería justamente esta región que es donde aparece la letra C. La región diagnóstica es donde se encuentra la letra G o la letra M. Si aparece una o aparecen las dos de ellas, nosotros podríamos saber de que esta persona realmente es positiva. Socios en Salud es parte de una ONG internacional con sede en Boston que a través de su sucursal en Perú ha adquirido 30.000 kits de pruebas rápidas y estas han sido donadas al Ministerio de Salud. Pero también tienen la capacidad de analizar muestras de pruebas moleculares para así aliviar la carga de trabajo del MINSA. Una vez la muestra sea extraída, colocamos las muestras de material genético dentro de esos tubos. Un tubo es una muestra, o sea, sería un paciente, ¿no? Lo colocamos en esta plataforma y luego esta plataforma va a pasar a otro equipo que se llama el termociclador. En este termociclador nosotros vamos a poder hacer el análisis de la presencia del virus y luego nosotros vamos a poder observar que cada uno de los tubitos en los que están las muestras de diferentes pacientes nos va a decir si existe o no existe el material genético. Cuando la curva se sale hacia arriba, ¿no? Nosotros podemos decir que se ha encontrado material genético. Pero si la curva no se forma y se mantiene de forma horizontal, nosotros vamos a indicar que esa muestra es negativa.
Roger Calderón, director de laboratorios de Socios en Salud, mostró un nuevo método para analizar muestras de pruebas moleculares que pronto dará resultados de forma más práctica. Los cartuchos son muy similares a estos, en donde básicamente se coloca la muestra dentro de ello, no se tiene que hacer ninguna extracción extra, y esto se coloca en un módulo, ¿no? Y aquí la máquina hace todo el proceso completo, tanto la extracción como la detección en 45 minutos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre prueba rápida y prueba molecular? En el centro de atención solamente le hacen un pinchazo en el dedo, toman una gota de sangre y se pueden aplicar en las pruebas rápidas para poder saber si tienen anticuerpos contra el coronavirus. Si tienen anticuerpos, tanto los IgM o los IgG, podemos saber más o menos cuánto tiempo ha estado esta persona expuesta y está infectada. Sin embargo, las pruebas moleculares son pruebas que detectan la presencia del virus. Entonces, no se puede hacer en sangre, se hacen hisopados nasofaringios, en donde básicamente está el virus. Socios en Salud ya entregó los 30.000 kits de pruebas rápidas al Ministerio de Salud y también puso a disposición todo su personal y sus laboratorios, ya que están en capacidad de analizar todos los tipos de pruebas y así ayudar a agilizar el proceso de descarte de coronavirus. Bueno, con este video entonces, con este audio, perdón, entonces seguimos con Magda Toro. Magda, bienvenida a ABC Latino, la revista al aire. Hola, Mate. Bueno, Me imaginé que entendieron absolutamente todo lo que dice el video. No preguntas. Claro que no, por eso te tenemos acá ahora. Bienvenida y bueno, desde tu perspectiva como bacterióloga y estando directamente involucrada con el laboratorio aquí en Newburgh, cuéntanos un poco en la parte local, la parte regional, ¿cuál es ese procedimiento para estas pruebas? Como entendimos, hay dos tipos de pruebas. ¿Esas son las que se están manejando para todo el mundo o es específicamente en algunas partes? Explícanos un poco. Sí, bueno. Y Magda, sobre todo porque hemos recibido durante la semana preguntas de muchas de la gente que nos siguen por la radio, que preguntan sobre estos dos tipos de test y quieren saber quiénes se los hacen o si una persona puede ir a algún hospital y hacérselo. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Quiénes se los pueden hacer? ¿Puede la persona decidirlo? ¿Lo decide el hospital? ¿Cómo se usan estos dos tipos de test? Ok, so voy a empezar por mi propia experiencia, ¿verdad? Yo desarrollé síntomas y el test, y quería que me realizaran el test, pero el test no lo realizan si un médico no lo ordena. Y un médico no lo ordena si no tienes todos los síntomas que puedes presentar con el COVID-19. Entonces, debes tener fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Con los síntomas que describes, un médico te lo ordena. Haces una llamada, el médico te da un número de teléfono, tú llamas, haces una cita y vas a un sitio específico para la toma de la muestra. Las cosas han pasado bastante rápido, eso fue hace un mes y parece que ya estamos más cerca a poder realizar las pruebas en los hospitales que tenemos en nuestra área. A veces la gente no comprende la magnitud de lo que involucra implementar un nuevo test en un laboratorio. Hay que hacer pruebas de validación, hay que comprar un pedido de reactivos que lleguen al laboratorio, que se validen todos los controles, que haya al menos 95-99% de confiabilidad en la prueba. Entonces, lo que tengo entendido es que, por ejemplo, uno de los laboratorios LabCorp, que son como los que son los pequeños puestos de tomas de muestras que se encuentran en todos los pueblos, ya empezaron a hacer una de estas pruebas de las que mencionaron en el video para ver si la persona tiene anticuerpos. Pero es un proceso hasta ahora, por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, tenemos el equipo
porque es en el equipo en donde hacemos las pruebas para influenza, para el virus respiratorio sincitial, para otras pruebas, pero estamos en el proceso de implementarlo para poderlo hacer. Y yo te voy a poner un ejemplo. A mí mi resultado, cuando a mí me hicieron mi examen, me llegó en 10 días. Y si lo logramos implementar aquí, más o menos dura, el resultado puede salir en 1 hora, como lo mencionaron en el video. Estamos hablando aquí, José nos escribe y pregunta si el test al que te refieres es el test rápido o el test más comprensivo. ¿Cuál de los dos te hicieron a ti? Ok, entonces mira, hay un test, el test que mencionan en este video. Uno, estamos tratando de diagnosticar si el paciente está con la enfermedad, ¿cierto? En una fase aguda de la enfermedad, quiere decir que el virus está en su cuerpo y se está replicando, ¿cierto? Se toman, las muestras que se toman son con un hisopo o como un copito que va por la nariz y lo introducen tanto como alcance a llegar a tomar muestra del tejido de las vías respiratorias, ¿cierto? Ese fue el que me hicieron a mí, para saber si el virus estaba presente en mi organismo, en mis vías respiratorias. El tema de la prueba rápida que mencionan en el video que escuchamos, es un tema, es un test que yo en este momento, un mes después, quisiera podérmelo hacer porque me va a indicar si desarrollé anticuerpos y si esos anticuerpos quizás, ojalá, me protejan en caso de que yo en un determinado tiempo vuelva a tener contacto con el virus. Tengo anticuerpos que van a combatir el virus y ya no, es como cuando te ponen una vacuna, ¿verdad? Te ponen lo que va a combatir el virus o el patógeno o la bacteria. Entonces la prueba rápida de la que se está hablando en este momento es para detectar anticuerpos. Es si hubo presencia de la enfermedad en el pasado y el paciente desarrolló anticuerpos para el futuro, básicamente. Lo que entiendo es, si tú tienes los síntomas, crees que lo puedes tener, lo que tienes que hacer es consultar con un médico primero para que te dé una orden y que te hagan esta prueba, que es la primera, la que tú hablas del copito que te introducen. Luego de que ya establecen que sí está la enfermedad, tienes que entrar al periodo de cuarentena de 14 días y luego de eso puedes hacerte la prueba rápida para comprobar que tienes anticuerpos. Sí, exacto. Entonces es bastante interesante porque yo en este momento, además de que quiero saber acerca de mis anticuerpos, también estoy interesada, y fue algo que hice esta semana, inscribirme en uno de los bancos de sangre que están desarrollando el proyecto para recolectar anticuerpos, para introducirlos en los pacientes que están más críticos, intentando salvarles la vida, hacerles una transfusión como cualquier otra transfusión de sangre del plasma que contenga anticuerpos. Entonces estamos tratando de donar esos anticuerpos para salvar vidas. Así es. Y Magda, aquí Marta nos está preguntando cómo fue esa experiencia o cómo le comunicaste a tu familia cuando te enteraste que diste positivo al coronavirus. ¿Cómo fue ese momento de informarle a tu familia? ¿Y qué precauciones estás tomando? Bueno, yo pienso que mi caso fue bastante particular y único, porque yo trabajo en un hospital, pero no adquirí el virus en el hospital. Afortunadamente nosotros y esto era lo que yo le explicaba a toda la gente que decía que riesgo tan grande, ¿cierto? Yo tengo una hija, ella es enfermera, también trabaja en uno de los hospitales aquí del área, pero nosotros, esa es nuestra norma. Lo que la gente está haciendo hoy de ponerse tapabocas, de lavarse las manos, de tener cuidado con esto y lo otro, es nuestra forma de vivir, es como siempre, en el modo en que siempre vivimos, ¿cierto? Estéril, limpio, lávese, póngase, quítese. Entonces,
Mi hija, gracias a Dios, hasta hoy a pesar de que trabaja con pacientes respiratorios en la unidad especializada, ella no se ha contagiado. Yo no me contagié en el laboratorio, yo me contagié cuidando a mi novio que tiene un trasplante renal y se contagió y estuvo en un estado crítico y necesitaba ayuda y ofreciéndole mi ayuda, básicamente teniendo que estar en contacto con él todo el tiempo porque él no tenía la posibilidad casi que no se podía mover. Así fue como yo contraje el virus. Y acá Julia nos pregunta, ¿tú estás en cuarentena ahora? ¿Cuántos días llevas o estás trabajando? Honestamente, mi caso fue bastante mild. La sintomatología que tuve fue muy leve. Tuve 2 semanas en las que no fui a trabajar y después de 2 semanas volví al trabajo. ¿Presentaste todos los síntomas en algún punto? No presenté dificultad respiratoria. Pero tenías fiebre y tos seca. Y no, ¿sabes qué? No me dio tos, me dio dolor de cabeza. Ese dolor muscular que generalmente te da como cuando te va a dar una gripa normal. Y tuve fiebre un par de días. ¿Por qué decidiste entonces, si no tenías todos los síntomas, ir a hacerte la prueba o fuiste a través del doctor, te mandaron a hacer la prueba? La prueba me fue ordenada porque yo estaba cuidando a un paciente crítico que, a pesar de que él nunca pudo salir de su casa a hacerse el examen, presentó el típico cuadro clínico y en vista de que yo estaba con él, los médicos decidieron ordenarme la prueba cuando yo me enfermé. Entonces las personas que en este momento estén cuidando pacientes tienen que someterse, es como se les recomienda someterse a esta prueba, así no tengan síntomas, porque también hay pacientes asintomáticos, ¿no? Sí, el problema es que sin síntomas no están ordenando los exámenes. Ese es el gran problema que yo siempre desde el principio he pensado que no debería ser, ¿cierto? Tiene síntomas del tema de haberlo podido ofrecer a todo el mundo, el tema de ahorita en este momento poder ofrecer la prueba rápida para anticuerpos a todo el mundo, porque tú puedes estar sentada ahí, puedes estar pensando que nunca lo tuviste, pero pueda que ya lo tuviste, ¿cierto? Entonces, es interesante que se pudiera implementar, que esto fuera una prueba para todo el mundo, que se le pudiera ofrecer a todo el mundo. Ahora que empiecen a hacer las pruebas en el hospital donde trabajas, ¿cuál va a ser el protocolo para hacer la prueba? ¿Es igual? ¿Tienes que ir al médico y vas luego al laboratorio del hospital? ¿O sabes cómo en este país o en este estado, por lo menos, ningún examen de laboratorio se realiza sin una orden médica. Acá hay una pregunta de Marisa. Marisa quiere saber si como profesional médica en estos momentos tú estás tomando nuevos recados más allá de lo que ya siempre habías tenido. ¿Estás teniendo nuevas precauciones y cuáles son? Para responder la pregunta, sin terminar con la pregunta anterior que alguien hizo con respecto yo no comparto mi apartamento con nadie. Mi hija vive aparte. Yo tengo mi sitio, es decir, yo no vivo con ni mis papás, ni tengo más hijos. Entonces nadie estuvo en riesgo, ¿cierto? Yo estuve con una persona a la que estuve cuidando y estábamos solo los dos. Yo no he visto a mi familia en 2 meses, básicamente. Voy y trabajo, pero las precauciones que tengo hoy son las mismas porque a pesar de que yo sé que probablemente yo ya no podría infectar a nadie, la gente siempre tiene un poquito de,
a ella ya le dio, ¿será que todavía lo tiene? ¿Será que no lo puede transmitir? Entonces, la preocupación básicamente sí, alejarse como todo el mundo está alejado en este momento socialmente para que todo el mundo se sienta más tranquilo. Y Magda, ¿cómo está tu novio? Bueno, él es un caso también, un milagro, un milagro, porque estuve en un estado crítico y mi misión fue tratar de ayudarle 100% en la casa y evitar ir a un hospital, porque en los hospitales los pacientes no reciben visitas, están aislados totalmente. Los personal médico pues entra a las habitaciones solamente a lo necesario. Entonces, podemos decir que eso es un milagro de Dios y de la vida. ¿Está recuperado? Se recuperó, hace más o menos una semana ya se siente casi que va de vuelta a su normal. Me alegra escuchar Gracias. eso, me alegra que estés bien, que bueno, esto no afectó más y que bueno, estás recibiendo la atención que necesitas. Me alegra mucho. No sé, Rob, sí, Mafi, tenemos para una pregunta más, porque acá nos acaba de entrar, o me acaba de entrar a mí una nueva pregunta, y tiene que ver con qué recomendaciones tú le darías a las personas que tienen síntomas de resfrío y no saben qué hacer. No están como para llamar a un médico para que les hagan el test y tampoco saben y hay preocupación. ¿Qué les recomiendo? Porque nos queda... Ok, mira, honestamente, mi recomendación es la misma que yo le daba a mi novio cuando él quería que le hicieran el examen porque tenía todos los síntomas y no le decía, no, quédese en su casa, usted corre más riesgo saliendo de su casa. Y mi respuesta a él siempre fue la misma. Así lo tenga o no lo tenga, en este momento lo más importante es la recuperación. Entonces nos vamos a cuidar, vamos a alimentarnos bien, vamos a hacer nuestros ejercicios de respiración, en los que creo totalmente, porque los pulmones empiezan a afectarse y los ejercicios de respiración son excelentes. Entonces, si te sientes así, incrementa más todo esto. Hago un poquito más de ejercicio, mi oxígeno a mis células, mi respiración, mi alimentación, duermo bien y hago todos mis remedios naturales. Es mi recomendación, porque no importa si lo tienes o no, ya lo tienes. En el momento en que la cosa se complique, vas a tener síntomas para ir a un médico donde te van a atender. Muchas gracias. Que creo. Okay, muchas gracias, Magda. Con mucho gusto. Y más adelante, de pronto conversamos nuevamente a ver cómo va el proceso de claro que sí. Laboratorios y ya las están implementando y bueno, saber un poco más de eso. Gracias por tu participación y con esto llegamos al final de ABC Latino, la revista al aire. Esperamos que esta información les haya servido. Recuerden que pueden escucharnos a través de la Super Latina FM Radio también el jueves a las 5 de la tarde y por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network el sábado a las 6 de la mañana. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube para que estén conectados con todo este especial de COVID-19 aquí en ABC Latino. Con ustedes, como siempre, Mafi Malaver. Me despido, que tengan una linda semana. Hasta la próxima semana y Enrique Roblonsky me despido y seguimos siempre cuidándonos y cuidando a los demás. Chao. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.